Chocón es conocido como la tierra de los dinosaurios, aunque la historia habla de que este lugar es la cuna de las luchas obreras contra el gobierno militar. El Chocón, yo siempre lo resumo que es el vaca muerta del que nadie ya habla. Hace 50 años que esta represa viene generando recursos para nuestro país, viene brindando calidad de vida, viene funcionando perfectamente y creo que es un lugar donde tiene la represa que fue la obra del siglo, el lago artificial más grande de Latinoamérica de 816 kilómetros cuadrados, el dinosaurio carnívoro más grande del mundo y tiene un pueblo que siempre está apostando para que haya inclusión entre todos los argentinos y brindándose para toda la ciudadanía que quiera venir a compartirlo. La sociedad neuquina nacional e internacional fue referenciando al Chocón, e inclusive los propios habitantes del Chocón desconocen el origen social de su pueblo, de su ciudad, y pasó a ser la ciudad de los dinosaurios. En este lugar donde hay mucha agua hoy por hoy, hubo también un desierto que fue el motivo también de esta represa que convocó a miles de obreros, no solamente del país, sino también del mundo. Pero paralelamente creció el malestar de muchos de ellos que reclamaban mejores condiciones laborales y por supuesto también salariales. Esto fue denominado nada menos que el Choconazo. Los obreros estaban en condiciones tremendas, hacinados, con malos salarios, en un lugar donde no había ni un arbolito para tomar sombra. Ustedes imagínense que había un comedor para estos miles de obreros, un comedor que tenía 3 turnos y que tenían media hora para comer y los echaban. Durante esos 45 días estuvo prácticamente bloqueado el acceso al Chocón y recibieron muchísimos apoyos de todo el Alto Valle. En esas habitaciones que tenían los solteros en la villa temporaria, eran para 2 personas y habían a lo mejor 6 hacinados. Recibían alimentos y víveres para poder contener y aguantar la huelga. El Choconazo es el nombre con que se conoció popularmente la huelga y ocupación obrera de la central hidroeléctrica Chocón Cerros Colorados, desarrollada entre diciembre de 1969 y el 14 de marzo de 1970. Esta medida de fuerza tuvo la característica de desarrollarse en plena dictadura militar, que en ese momento era encabezada por Juan Carlos Onganía. De alguna manera anticipaba lo que iba a pasar después en Argentina en 1976. En el Chocón hubo secuestros, hubo torturas, hubo militancia sindical muy comprometida, también una organización sindical muy comprometida con los militares. Todo lo que se iba a poner en evidencia ya estaba de alguna manera presente en la estepa patagónica neuquina. A principios de la década del 70 aquí se vivió uno de los hechos más relevantes quizás de lo que era también el proceso militar en la República Argentina, nada menos que la construcción de la obra del siglo. Se comía más tierra que comida, ¿no? Y se empezó a luchar para los campamentos, porque nos daban media hora para comer y comíamos en 3 turnos. El conflicto comenzó a fines de 1969, cuando los trabajadores de Impregilo Solazo Sociedad Anónima exigieron fundamentalmente seguridad laboral. Hasta ese momento habían muerto 8 obreros por desprendimiento de rocas. Hubo intentos de organización, pero fueron reprimidos por la empresa. La firma no reconoció a los delegados electos, Antonio Alac, Armando Olivares y Edgardo Torres, quienes fueron apresados, y crece el conflicto. De ser un obrero más, de defender los derechos. Es lo que uno siente, ¿no? La condición del gremio y la dictadura, cuando llegamos a la semana del Chocón, nos había expulsado Coria, y la dictadura ordenó nuestra detención y la empresa debía despedirnos.
Se movilizaron y no pudieron detenernos. Y ahí empieza la huelga por tiempo indeterminado. Semanas más tarde, en febrero de 1970, se declaró la huelga de los miles de obreros. De manera sorpresiva, la UOCRA decidió decretarla como ilegal. Grupos antimontines comenzaron a llegar a la fábrica para reprimir la protesta. Fue entonces donde se vio un rol fundamental de la mujer, de la mano de Ana Egea. Era embaladora en Villa Regina. Chofer de camión también, fue chofer de camiones. En su trabajo su jefe se quiso propasar con ella, le llegó una rotura de cajón en la cabeza, así que siempre fue una luchadora tremenda. Y bueno, de allá luego llegó al Chocón, año 69, salió adelante y se convirtió en la referente feminista de esta huelga. Una semana después de iniciada la huelga, fue designado gobernador de la provincia Felipe Zapag. El flamante mandatario se ofreció como mediador en el conflicto, pero fue rechazado por el Ministerio de Trabajo. También se habían sumado, entre otros, el obispo don Jaime de Nevares, uno de los referentes más representativos de los sectores vulnerables. Yo creo que el obispo, como gestiones de la iglesia de Neuquén y del gobernador y de los gremios que estábamos, ayudó que esto no hubiera sido un derramamiento de sangre tremendo. Si no hubiera ocurrido la huelga, probablemente los obreros sí hubieran seguido con las condiciones que tenían. Después que se desarma la huelga, muchos obreros vuelven a sus lugares, muchos quedan sin trabajo, pero bueno, las condiciones mejoraron a partir de esto. La historia del Choconazo se caracterizó por tener varios años de dictadura que exacerbaron notablemente la explotación económica. Longañato, que era una dictadura muy fuerte. Así que acá en Chocón siento que también se centraron, como en el Cordobazo, Chipoletazo y otro movimiento, las bases de la democracia. Una democracia que costó, que fue duro conseguir, pero bueno, hemos declarado que ese recuerdo, esa memoria de estos obreros tiene que estar, así que 4 calles del Villa El Chocón van a estar con el nombre de estos líderes del movimiento. ¿Serían? Antonio Alac, Armando Olivero, Edgardo Torres y el cura obrero Pascual Rodríguez. El Rosariazo, el Cordobazo, el Chipoletazo. Todas estas manifestaciones se sucedieron y se desarrollaron en 1969. El Choconazo se enmarca en ese contexto. La autoorganización de los trabajadores, las asambleas masivas, la decisión de combatir contra el poder armado de la burguesía y la memoria activa para construir nuestra identidad.